Bueno, soy efectivamente de Acaponeta. Nací a finales del 68, en una familia donde finalmente mi madre se tuvo que hacer cargo de nosotros, de 4 hijos. Soy el menor de 4 hijos, somos 3 hombres y una mujer. Mi mamá vivió momentos en aquellos tiempos muy difíciles. Mi papá se fue buscando el sueño americano y se fue a Estados Unidos a tratar de hacer, pues, tener un mejor nivel de vida para luego llevarnos. Por alguna razón nunca nos llevó y nunca estuvo del todo con nosotros. Y nunca estuvo con nosotros, ¿no? En esos momentos que yo creo que todos ocupamos un padre. Entonces tuvimos que trabajar, nos fuimos a vivir a la casa de la abuela. Mi mamá se fue a atender a su mamá y ahí nos metió a todos en la casa de la abuela y ahí estuvimos trabajando, ahí estuvimos estudiando desde niños. Todos fuimos a la escuela primaria y fue una situación muy, muy difícil porque desde niño nos enseñamos a trabajar, tuvimos que colaborar, contribuir de alguna manera con el gasto familiar y nos poníamos a hacer palomitas. Mi mamá hacía en aquellos años, compraba granos de palomitas y las hacía, y luego compraba bolsitas y las llenábamos, y luego nos íbamos a venderlas a 2 cuadras donde estaba la terminal de Segunda, donde salían las famosas corridas a los pueblos, a las rancherías de ahí cerca, y ahí las vendíamos entre mis hermanos y yo. Luego vendíamos periódicos en el Eco de Nayarit, nos levantábamos muy temprano y íbamos a vender periódico. Así pasó, transcurrió el tiempo, terminé mi primaria con muchas dificultades, pero aprendiendo muchas cosas, privándome de muchas cosas que deben de estar donde deberían de estar los niños. Yo no estaba en la recreación ni en el juego propiamente, estaba desde niño trabajando y bueno, te enseñas muchas cosas, ¿no? Te enseñas a madurar desde niño, te enseñas a vivir, quizá no la vida que deseas, pero la vida que te toca vivir. Y llegó el momento en que fui un niño rebelde, yo creo que la misma circunstancia te hace ser rebelde ante la vida, ¿no? Pero era estudioso, ¿no? Y era el sargento de la escolta por ser el segundo mejor promedio en la primaria. El primer promedio era Víctor Castillo, que nos hicieron un examen a todos los de 5º grado para integrar la escolta, y yo fui el segundo y me hicieron el sargento de la escolta, ¿no? Fui el sargento de la escolta. Siempre me gustó el deporte, jugué fútbol, andaba ahí, armaba las retas en el barrio. Y cuando yo salgo de la primaria me voy a la secundaria y en la secundaria me dice mi mamá que yo ya no estudiara porque no se podía. Ya estaba entonces mi hermana en la normal, mi otro hermano estaba en prepa, mi otro estaba en secundaria y yo iba a entrar a secundaria. Entonces decían, ¿sabes qué? Ya no se puede. Me doy cuenta que pues no había ni para el uniforme, y ya se llegó el tiempo del uniforme y ya, entonces yo les invento un cuento, ¿no? A mis amigos, me voy a estudiar a Guadalajara con un tío, y dejé de ir, pero a los días me seguía viendo en el pueblo, ¿no? Entonces va una persona y habló conmigo y me dijo, el profesor Amado, uno que era, luego me di cuenta que era asesor. Entonces como que me iluminó y dije yo, bueno, pues tiene razón, finalmente yo siempre había trabajado, ¿no? En aquel tiempo, fíjate que cuando estaba en secundaria, tenía un amigo que vendía libros en las ferias. Él puso una especie como de librería, pero vendía enciclopedias. Entonces me dijo, ¿te ibas a vender? Sí, le dije yo, va. Entonces yo iba y yo vendía todo, o sea, lo que fuera de libros, enciclopedias. Y entonces para mí era un trabajo cómodo. ¿Por qué? Porque trabajaba 2 o 3 horas y me ganaba una feriecita buena. Y así pasó. Durante años vendía libros. Y entonces me entró la espinita de la política estudiantil, ¿no? Yo de repente veía que en la escuela hacían falta cosas. Dice, bueno, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen esto? Y ya de repente te empiezas a dar cuenta y descubres la importancia que es la organización. De ahí hago una planilla y fui presidente de la sociedad de alumnos en la secundaria. Gané, fui presidente de la escuela. Un año me acuerdo que hicimos
un festival para las madres, un festival estudiantil, arreglamos los vidrios de la escuela, arreglamos los baños, o sea, hicimos que la cooperativa le regresara dinero, porque en aquel tiempo se utilizaba, pero bueno, hicimos, y al último nos regresaron dinero a todos. Y así fue, y allá seguí. Un buen día me vine a Tepic. Yo llegué un buen día con mi mochilita atrás, unos 2 pantalones de mezclilla, dos playeras y los tenis que traía puestos y una carpetita con mis papeles. Y entré a la prepa 13 y fue justamente aquí donde me inmiscuí un poco más en la grilla estudiantil. Me caso siendo estudiante. Yo dejo de estudiar para que ella terminara, ella estaba en comercio, yo iba entrando a Derecho, ya había terminado la prepa, en la universidad, en la UAN, y ella termina su carrera de contador público y auditor, y después vuelvo a entrar yo, pero ya venía yo muy engrillado. Un buen día trastoco intereses en la universidad, porque yo exigía que no se dieran las becas entre los de la Federación de Estudiantes, exigía, como yo venía de Acaponeta y me costaba mucho trabajo venirme y mantenerme, porque no me ayudaba nadie, y lo que yo hice es empezar a elevar la voz. Y luego te das cuenta que entre la Federación de Estudiantes tenían cientos de becas que entre ellos mismos se las repartían, ¿no? Me encuentro con que un día nos parten la cara y nos dicen que no tenemos derecho a hablar nada, que así las cosas estaban bien. Y en una ocasión me acuerdo que estando por acá Cedillo, yo lo denuncié, ahí por la zona de la Alameda vino, llevaba yo constancia de todo, a Ernesto Cedillo, el presidente, se lo denuncio, luego a los días, ese día nos llevamos los titulares de muchos medios nacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, si acudías aquí a las instancias locales, era lo mismo. Entonces lo tuvimos que hacer ante instancias federales. En una visita del presidente lo aprovechamos y lo denunciamos. Y también la cosa ahí quedó medio a media la investigación, no pasó a más, ¿no? Parecía que los intereses estaban muy fuertes. Entonces nosotros denunciábamos muchísimas cosas, los aviadores, todo lo que hoy se sabe en la universidad, nosotros desde entonces, ¿no? Porque siempre ha sido esto como una mafia, ¿no? Dentro de la universidad que ya estaba en ese proceso de pudrición que hoy se conoce. Y nos siguieron rompiendo la cara una y otra vez y finalmente terminó nuestro periodo en la universidad. Nos corren a mí, un día nos llevan ante el consejo porque estamos ya exigiendo mucho y dicen, hay un grupo que anda desestabilizando la universidad encabezando por un tal Pecas. Y sí, pues ¿qué hay que hacer? Debemos de hacer una comisión para que investiguen a ver qué es lo que pasa con ellos. Y estando ahí alguien se le ocurrió y dice, no, de una vez hay que correrlos. Sí, hay que correrlos. Ya, vote el consejo. Y al estilo en un juicio así sumario. Se lavan las manos y nos notifican que estamos corridos de la universidad. Yo me fui a la normal, después egresé de ahí de la normal. Y luego en una ocasión me invitaron a ser parte del PRI. Me acuerdo que era Salinas Solís, era algo del PRI, o subsecretario del gobierno. Y en una ocasión me invitó a Palacio de Gobierno y me dijo, oye, fíjate que te hemos visto, hemos seguido más o menos tu trayectoria, vemos que eres un muchacho inquieto, ¿por qué no te vienes y te afilias al PRI? Y le dije que yo no congeniaba con el ideario político, más o menos ya los teníamos, y no lo acepté. Posteriormente ingresé al PRD a invitación de Naranjo y ahí me quedé en el PRD. Hice un poco de vida interna ahí, fui secretario de planeación, fui secretario de organización estatal, consejero estatal, fui candidato a diputado, le dediqué alrededor de 17 años al PRD, luego te das cuenta que pierde el rumbo, pero una de las cosas más importantes ahí fue que nosotros vivimos el perredismo mediante el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy estoy, me parece, en una propuesta política seria que puede reivindicar no solo a este estado, sino a este país. Así es, me siento muy bien, me siento satisfecho, me siento contento, me siento muy optimista. Veo que hay
un gran ánimo de parte de la ciudadanía. Efectivamente fui cambiado, yo era anteriormente del distrito 14, me cambian al 6, que es exclusivamente Tepic, el 14 era Jalisco. Y bueno, ¿qué le diría a la ciudadanía? Le diría que no se dejen engañar. No, le diría que van a ir nuevamente quizá los que siempre han ido, los que van cada 3 años, cada 6 años, los que van a buscar ser regidores y luego diputados y mañana presidentes municipales, y ellos siguen estando igual. Les diría que se fijen a su alrededor y vean qué han ganado en cuanto al beneficio que puedan tener en sus comunidades, de su entorno. Porque muchas veces, mira, llegan políticos y luego miden también al ciudadano. Y luego no le tienen respeto al ciudadano, se lo pierden a partir de que dicen, ¿sabes qué? Con 500 pesos lo compramos, con una despensa lo compramos. Y esto es una burla del político, pero también del que lo permite, ¿no? Si yo le doy el valor que le debo de dar a mi decisión, a esa acción tan importante que es ejercer el sufragio, a mi voto, si yo le doy ese valor, no voy a permitir que nadie se burle de mí. Yo invito a la gente a que se entere, a que lea un poquito, a que vea los medios de comunicación, que vea quién tiene al país como lo tiene, que vea quiénes son los responsables de todo lo que está pasando, del alza en los precios de canasta básica, del alza en el precio del gas, de la luz, de la gasolina, que hoy acaban de aumentar el 17% a la luz eléctrica, que vean cuál es el origen de este aumento, que vea quiénes la votaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que vea quiénes son el PRI, quiénes son el PAN, quiénes son el PRD, que son exactamente lo mismo, que actúan para su interés personal y no pensando en la colectividad, no pensando en el pueblo. Ellos salen millonarios y al pueblo vienen luego y le asestan los golpes mediante la aplicación de impuestos. Que vean qué ha pasado en Nayarit en los últimos años, quiénes han gobernado, cómo teníamos hace 15, 16 años una deuda de 200 millones de pesos y ahorita tenemos una deuda por encima de los 12,000 millones de pesos. Y todos esos, o muchos de esos responsables, van a ir otra vez a tocarle la puerta de sus casas y a decirle, ya cambié, ahora sí soy otro, dame otra vez una nueva oportunidad. No, que le cierre la puerta de su casa y que no siga permitiendo que se siga burlando de ellos. O sea, ya no podemos permitir eso. Y yo me sumo a la ciudadanía como parte de ella para decirle que vamos a defenderlos. Vamos a tratar de dignificar la política y por lo tanto al mismo tiempo a dignificar un poco su vida y que haga un compromiso con gente que verdaderamente quiere, ¿sí?, dignificar esta parte tan importante que se ha dejado de un lado. Soy Luis Enrique Miramontes. No todo está perdido. Pronto la esperanza llegará a tu puerta.